Tampoco no quiero yo asustarme aquí arriba con mi propia voz. Es interesante. A finales del año pasado, mi padre empezó a decir unas cosas muy curiosas al staff de la iglesia, a la iglesia misma, y entre ellas mencionó un estudio que él había escuchado sobre qué es lo que atrae a la juventud a la iglesia hoy. A diferencia de lo que atraía a los jóvenes pre-pandemia, obviamente todos sabemos que la pandemia cambió todo, ¿sí o no? Realmente cambió muchas prioridades, cambió expectativas, cambió deseos, anhelos, y en la juventud cambió varias cosas. Y para entender qué atrae a la juventud a la iglesia, el estudio decía lo siguiente: que la juventud ya no son atraídas a una experiencia muy producida. Ya no están atraídos a las luces, a las pantallas, a auditorios bien padres. Ya no están atraídos a esa, no sé, esa vibra, esa buena onda, ese buen lugar. Ahora están buscando una experiencia espiritual. Ya no están buscando por algo bien producido. Más bien quieren saciar esa necesidad espiritual en sus corazones. Ahora, lo que me encanta a mí es que supuestamente somos expertos en eso, amén. O sea, supuestamente tenemos nos toca lo que la gente está buscando. Somos aquellos que podemos impartir y proveer y guiarles a aquella cosa. Pero como suele suceder, a veces no aterrizamos lo que significa eso. O sea, ¿qué significa una experiencia más espiritual? Suena chido. Es como que más vibraciones, sacudidas, y más palabra profética, más momentos de ungir a gente con aceite en la cabeza. ¿Qué significa una experiencia más espiritual? Entonces, esta es la misma pregunta que me hizo el director de nuestro instituto. Es como nuestra internado, universidad, lo que llames. Y me dijo: ¿sabes qué? Puedes venir a hablar a los profesores sobre lo que tu papá ha estado diciendo, de que los jóvenes buscan algo espiritual y no algo producido. ¿Qué significa? Yo dije: tú dime a mí, yo no sé, pregúntale a mi padre, él lo dijo, ¿no? Suena bien chido, pero no sé cómo aterrizarlo. Y me puse a orar por unas semanas antes que me tocara compartir, y en ese tiempo sentí que Dios me empezó a mostrar algunas cosas, y de eso quiero hablar el día de hoy. Cómo tú y yo podemos tomar esos pasos hacia adelante, hacia lo que Dios tiene por nuestras vidas, amén. Y cómo Él desea que podamos realmente ser de impacto en nuestra sociedad. Entonces Dios me dirigió a un pasaje que está en Primera de Crónicas 13. Y esta es una historia, es de aquellos pasajes que no quieres que tus amigos no cristianos lean. Es de aquellas gachas, ¿no? Como que no son entendibles. El contexto es el arca del pacto había sido abandonada. El arca del pacto había sido totalmente abandonada, dejada, y aquí ocurre una historia de que cuando traen el arca del pacto a Israel, se muere Usa. ¿Recuerdan la historia? Entonces yo he nombrado el título de este mensaje: ¿cómo llevar el arca sin que mueras? Sin morir intentándolo. ¿Cómo llevar la presencia de Dios sin morir intentándolo? Y lo curioso es que cuando entendemos la historia, David hizo lo correcto, trajo el arca del pacto de vuelta a casa. Era la intención. Ahora, el contexto es de que los hijos de Elí lo habían perdido. ¿Por qué? Lo usaron como talismán de la suerte. De ahí los filisteos lo tomaron como si fuera un trofeo y les fue muy mal. Y se asustaron y lo abandonaron. Y Saúl decidió
está bien que se quede por allá. Y Saúl no lo trajo de vuelta a casa. Básicamente quedó abandonado por unos 20 años. Una locura. ¿Te imaginas que la presencia de Dios quede abandonada? No en tu iglesia, en la otra iglesia. Entonces aquí ven la historia, quiero leerla, es muy conocida. Primera de Crónicas 13. Quiero empezar con lo que David dice en verso 3. Dice así: es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Continúa luego diciendo en verso 7: pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guardaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, símbolos y trompetas. Literalmente es la reunión, el servicio de alabanzas más grande que hemos visto. Es un festival. Había reunido a todo el pueblo de Israel. Es como si fuera un corso de celebración, porque la presencia está volviendo a su lugar donde corresponde. Pero, verso 9: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte, porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió ahí en la presencia de Dios. Ahí es donde yo digo, por eso es la razón. ¿Cómo es que Dios va a matar a alguien que quiere simplemente estabilizar el arca? ¿Y por qué Dios va a matar a alguien? ¿Por qué tanta tragedia en traer el arca de vuelta a su lugar donde corresponde? ¿Cuál es el rollo aquí? Y tanto así de que David en verso 11 dice que David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa. Y llamó a este lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Entonces, ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. Y el arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor lo bendijo los bendijo a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que él poseía. Es una historia muy, muy loca. Y si me permiten, mi pregunta es: ¿por qué Dios se enojó tanto? ¿Y por qué el temor de Dios es tan importante? Ahora, si puedo explicar el temor de Dios como yo lo entiendo, creo que Dios nunca quiere que tengamos miedo de Él. Porque si vemos a Jesús, no es la forma de Jesús. Amén. Y Jesús es Dios. Entonces Dios no se va a contradecir. Dios Padre, Dios Hijo. Entonces, ¿qué significa temor de Dios? ¿Y qué significa el que debemos tener temor de Dios? Sabemos que la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué significa? ¿Es miedo? ¿Es yo estar como que agüitado con Dios? Al contrario. La mejor forma de explicarlo es mi esposa. ¿Cuántos tienen temor de su esposa? Amén. No levantes la mano. No levantes la mano. Josué, te dije. Pero sí te entiendo. Para los que me conocen, son amigos míos, si eres un amigo mío, probablemente te he dejado en visto varias veces. A Josué le he dejado en visto muchas veces, a Andrés también, a mi padre también, donde me escriben y yo no te contesto. Los doble checks salen y estoy en otra. A veces estoy con mi esposa y me llama alguien por teléfono. Y me llaman y yo digo, lo miro y digo, ya. Como que lo bloqueo, como que me hago como que el que no contesta, el que no está disponible. Pero simplemente estoy con mi esposa. Y mi chana me dice: ¿pero acaso no vas a contestar la llamada?
Digo, no, después. Si es importante, saben cómo ubicarme. Y a veces me llama mi padre. Y ella me dice, ¿no vas a contestar a tu papá? Es tu pastor, tienes que hacerlo. Digo, no, si es importante, él te va a llamar a ti para que hables conmigo. Amén. O sea, yo sé cómo va a ser. Y tengo esta naturaleza de ¿sabes qué? Tengo prioridades, estoy con mi esposa. No, o sea, si es importante, hay otras formas, pero ahora mismo yo no quiero interrumpir este momento. Ahora, lo curioso es de que yo he sido así siempre, hasta que me casé con mi esposa. Y ahí me di cuenta muy rápidamente que el temor a mi esposa es el principio de la sabiduría. Que si ella llamaba, yo contestaba en el nombre de Jesús. De que si ella me mandaba un mensaje de texto, que yo debería tomar prioridad. Entonces, ella es la única persona sobre la faz de la tierra que si ella llama, yo dejo todo y la contesto. Puedo estar en la ducha y la voy a contestar. Puedo estar en una reunión con el presidente de algún país. Yo voy a decir, perdón, presidente, llama a mi esposa. Ahora, no es que tengo miedo de mi esposa, es que tengo reverencia a ella. Es la persona más importante en mi vida. Es la única persona de la cual yo no quiero que esté molesta conmigo. Obviamente no quiero que tú estés molesto conmigo, pero si estás molesto conmigo, ok, es tu culpa, no es mi culpa. Obviamente. Puedo sobrevivir algunos días con que no estés de acuerdo conmigo, pero yo no puedo sobrevivir un minuto si mi esposa está molesta conmigo. Me va muy mal. Hola. Entonces, cuando yo entiendo el temor de Dios, no es que Dios quiere que tengamos miedo de Él, es que Él desea que haya un trato diferente con Él. Él desea que Él no sea cosa común en nuestras vidas. Cuando tanto es común, que Dios sea lo único en nuestras vidas que no es común. Me encanta la palabra de mi padre, esa consagración, que la relación con Dios sea algo diferente a todas las demás relaciones en nuestras vidas. Como dijo Andrés, es realmente con el diezmo, con nuestras prioridades, con nuestro cuerpo. Decir, ¿sabes qué, Dios? Te honramos a ti por encima de cualquier otra cosa en nuestra existencia. Eres más importante, eres diferente. Entonces, cuando hay un temor de Dios, como en esa escena impresionante donde traen el arca y se desestabiliza y Usa pone la mano, había algo en el ambiente que era común. No había eso especial y no podría decir, pero Taylor, habían arpas y trompetas y alabanzas y había un corso de levitas y sacerdotes alabando a Dios, sí, pero había algo común. ¿Y sabes lo que era lo común? Pues ya saben la historia de arriba para abajo, de derecha a izquierda, pero lo fascinante es, lo común fue que el arca estaba siendo trasladado sobre una carreta. Ese es el error. Ahora me pregunto, ¿cómo es que David fue tan tonto para traer el arca sobre una carreta? O sea, no manches, o sea, David, con el corazón de Dios, ¿cómo es que él se equivocó? Estaba leyendo un comentario bíblico al respecto y decía una frase, nada más una frase. Decía, David lo trajo sobre una carreta porque así es como lo llevaban los filisteos. Wow. Si no te cae el 20, déjame explicártelo. David fue un mercenario de los filisteos. Cuando estaba en exilio porque Saúl lo quería matar y andaba a medio abandonado, él consiguió chamba trabajando para los filisteos. Y fue un tiempo ordenado por Dios, creo que para que él vaya aprendiendo y entendiendo cosas de cómo funciona este mundo para
poder realmente ser un mejor rey, un mejor siervo de Dios. Pero lo curioso es que a veces aprendemos las técnicas y las formas de este mundo y las traemos para la iglesia también. Y no estoy diciendo de que deberíamos tener cuidado con las formas, no hagas marketing y no hagas, no sé, sí, Dios, todo es sagrado, pero nada debe reemplazar el trato diferente con Dios. Es que si lo puedo explicar así, la presencia, el arca, sobre la carreta, aún la presencia de Dios irradiaba su bendición. La presencia de Dios sobre la carreta no cambia la presencia de Dios. La presencia de Dios sigue siendo la presencia de Dios. Aquello único y especial que transforma, que cambia vidas, que cambia el ambiente, aún sobre la carreta sigue siendo la presencia de Dios. Y lo curioso es, si entendemos las formas de este mundo, o sea, los filisteos o el Egipto, o como lo quieras llamar, el mundo sabe cómo llevar la presencia de Dios. O sea, no se hagan. ¿Quién ha ido a un concierto de Coldplay? Coldplay no es una banda cristiana, en lo absoluto. Pero a veces tocan esos acordes y unen esos diferentes tonos y cantan esos patrones, que el ambiente se pone bien como que, wow, ¿qué pasó aquí? Algunos han estado en algún lugar donde obviamente no es la presencia, no es como que algo cristiano, pero hay una presencia especial ahí. ¿Por qué? Porque Dios creó todo y el mundo a veces también puede entrar a las fibras y entretejidos de lo que Dios está haciendo. Lo pueden hacer. Hay no cristianos que diezman y son bendecidos, ¿o no? Hay historias en la Biblia de gente que eran básicamente brujos que hablaban con Dios. Es una locura eso. Hay formas del mundo sabe cómo hacerlos y el problema es de que sí funciona, pero no termina siendo algo especial, sigue siendo algo común. Vas a Coldplay, chido el momento, hay una presencia, pero sales y me valió. Qué buen momento. Por eso todos están con sus celulares queriendo capturar eso y llevárselo a casa, pero después lo ves en teléfono, es como que nada que ver. Ocurre, hay momentos en óperas, en películas y con comida. ¿Cuántos creen que la comida es espiritual? Hablando de trayudas, Dios mío. Ahora, solo porque funciona no significa que es especial. Y el arca sobre la carreta funciona. Pero ¿qué está faltando? Tenemos que volver a la ley de Moisés, al pacto original. ¿Cuál es? Dios le dijo a Moisés que el arca del pacto se transporta de una forma muy específica. ¿Recuerdan? El arca del pacto se lleva sobre hombros. Es muy específico. Y entonces yo hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre llevar la presencia sobre una carreta y llevarlo sobre hombros? ¿Cuál es la distinción entre esas dos formas de llevar la presencia y llevar el arca? En uno sientes el peso, en otro no sientes el peso. Nada más. Y ahí creo que está el secreto. Y ahí creo que está lo consagrado contra lo común. Es que la presencia de Dios, para llevarlo bien, debemos de sentir el peso de la presencia de Dios.
Vivir con la presencia de Dios, pero sin sentir el peso ahí entramos en problemas. La razón que vas al concierto de fulano y es una buena vibra es que tienes la presencia, pero no hay ningún peso a la presencia. No, es muy distinto a una reunión en una iglesia donde hay alabanzas. Quizás no sonamos tan chidos como Coldplay, imposible. Pero hay un peso a la presencia. Y ese peso a la presencia es toda la diferencia, donde ese momento es sagrado, es santo, donde literalmente se abre un portal entre el cielo y la tierra. Es algo único. Pero David llevó el arca sobre una carreta y a Dios no le gustó eso. Ahora, vuelvo a por qué Dios se enfadó luego. Porque sí me da mucha curiosidad eso y quiero explicarlo. Pero lo fascinante de la historia es lo siguiente: que David se asusta con el asunto. Le entra un temor de Dios. Nos equivocamos. Tratamos a la presencia de Dios de forma común. Y él literalmente, donde cayó el arca, la dejó abandonada, ¿no? Y pobrecito Obed Edom. ¿Te imaginas ser Obed Edom? Algún día estás en tu casa, ¿no? Vas triando el campo o haciendo diferentes quehaceres, estás apartado, estás en ruta. No vives en una ciudad. Y ahora, ¿por qué vivirías en ruta? Porque la ciudad te fastidia un poco, ¿no? Medio apartado, como que tengo mi familia, voy a la ciudad para vender las verduras o no sé, el grano, la papa, lo que sea que haya en ese entonces, ¿no? Y de repente el desfile más grande de la historia de la zona pasa delante de tu puerta. Y no solamente eso, pero delante de tu casa Dios se manifiesta y muere un vato. Y la cosa que mató al vato queda enfrente de tu casa. Lo abandonan y te dicen: ten cuidado, pero cuídalo. Es tu responsabilidad. Yo lo veo como algo medio, no sé, con radiación nuclear, como que ¿qué está pasando aquí? Y pobre Obed-Edom, él era inocente. No era la culpa de que el tipo murió ahí, pero lo que mató al tipo quedó en su casa y todos se fueron y es como que ¿qué voy a hacer acá? Pero lo fascinante es que lo que leímos es durante los 3 meses que estaba básicamente en su propiedad, Dios lo empezó a bendecir. ¿Por qué? Donde está la presencia de Dios hay bendición. Y obviamente es muy ambiguo no sabemos si Obed-Edom probablemente no lo tocó. Si yo soy Obed-Edom, no lo voy a tocar. Ni a balas. Ahora, la Biblia no nos cuenta la historia en detalles, pero probablemente le construyó una carpita. Probablemente le dijo: ¿sabes qué? No quiero que se moje cuando llueve y que se llene de polvo. Y si mató a alguien, lo voy a cuidar para que no mate a nadie más. No quiero que mis nietos se acerquen y lo toquen y nada. Le puso probablemente perímetro y Dios lo bendijo y lo bendijo y lo bendijo. Y de repente llega a oídos de David: hey, ¿te acuerdas el arca? Ay, no me acuerdo de esa cosa. Probablemente dijo: Saúl fue sabio en dejarlo abandonado porque es muy precaria la presencia de Dios. ¿No te acuerdas que lo dejamos en la casa de Obed-Edom, ese tipo allá? Sí, me acuerdo. Pobrecito el hombre. Bueno, no tan pobrecito ahora. Le va muy bien. ¿A qué te refieres? No, está prosperando el tipo. Sí, en todo su casa, con su familia, con sus bienes, lo que produce, todo está floreciendo, está siendo bendecido. Y David, creo que también nos falta una bendición por acá. ¿Podemos averiguar cómo traerlo?
Pues obviamente David investiga bien y desempolvan la ley de Moisés y encuentran de que, uy, chanfle, lo trajimos mal. No se trae sobre carreta, se trae sobre hombros. Probablemente despidió al levita que sugirió la carreta. No sé. Es su chamba recordar, ¿no? O sea, obviamente. Entonces David decide volver al punto del escándalo, de la escena de crimen y lo trae de forma correcta de vuelta a Jerusalén. Nadie se muere, pero yo pienso en pobre Obed-Edom. O sea, no solamente le chantaron con lo que mató a ese vato, pero fue bendecido y después se lo quitan. Literal. Se le dijo, no, ok, ya, lo cuidó bien. Y de repente le va bien con aquella arca que está enfrente de su casa. Y después, cuando todo va bien, se lo quitan. Ahora, lo fascinante de la historia ahí es, ¿qué hace Obed-Edom en respuesta? ¿Saben la historia, no? Eso es fascinante. Obed-Edom luego decide dejar todo y seguir el arca. Incluso lo fascinante de Obed-Edom es de que él, siendo un filisteo, siendo un incircunciso, siendo alguien que no es del pueblo escogido de Dios, él deja su bendición, su prosperidad, él deja donde ha florecido, porque él dijo, yo no quiero vivir sin aquello que me prosperó. La prosperidad es nada sin aquel que me da la prosperidad. Los bienes son nada sin aquel que me da los bienes. Entonces yo dejo todo para seguir aquel que es la bendición. Entonces él luego se escribe de Obed-Edom que él fue un portero en la casa del Señor cuidando el arca. Incluso lo nombran como es parte del orden levita. Oigan, ¿cómo es posible que un filisteo llegue a ser un levita? ¿Cómo es posible de que alguien que es del enemigo llegue a ser no solamente el pueblo elegido, pero del grupo de personas elegidas para cargar y cuidar y mantener el arca? ¿Cómo es posible? Eran los sacerdotes, los elegidos, eran los pastores, eran nosotros. No es cualquier cosa. ¿Cómo ocurre algo así? Y es donde a mí me conmueve mucho el corazón esto. ¿Por qué? Es que ¿qué provoca a una persona a dejarlo todo para seguirlo a Dios? ¿Qué provoca de que, como mencionó mi padre hace un rato atrás, de que hay una familia aquí en comunidad que ha dado sus últimos 30 años para servir a esta casa? ¿Qué provoca a alguien a entregar la única vida que tiene para vivir, para ser un portero en la casa del Señor, para ser un guardia de seguridad, para ser una categoría de empleado, un trabajador cualquiera? ¿Qué hace que alguien que ha prosperado lo deje todo para estar aquí sirviendo en la casa? Quizás tú eres un empresario o una empresaria y tus amigos te miran con cara de loco. ¿Cómo es posible que, no sé, Daniel, tienes una empresa que está floreciendo, pero tú estás acá sirviendo de chofer? Tú no eres chofer, tú no eres Uber, Daniel. ¿Qué provoca a alguien de venir y ensayar y cantar? ¿Qué provoca eso? Es nada más, nada menos que la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que realmente cambia y transforma vidas. Pero de ahí vuelvo a la pregunta, ¿pero por qué murió
Usa. Si la presencia de Dios es tan magnífica, ¿por qué murió Usa? Es que yo creo lo siguiente. Hay una gran distinción entre lo que funciona y lo que es el corazón de Dios. Lo pongo así. Hay tantas veces de que podemos llevar la presencia de Dios sin sentir el peso de la presencia de Dios. Igual funciona. Hay de nosotros que nos acostumbremos a andar con la presencia de Dios sobre una carreta en vez de cargar la presencia de Dios. Ay, no, es que Taylor, es que sobre la carreta, mira, es más liviano, pues, ¿no? Y podemos llegar más rápido y podemos correr y avanzar y tomar. Y sí, yo sé que la presencia sobre hombros pesa y sé que la presencia sobre hombros significa que también está sobre pies y tienes que caminar. No puedes quemar etapas, tienes que caminar. Hay una cadencia a ello, hay un ritmo. Si corres probablemente caes y entonces hay unas... Cargar la presencia nos lleva a un ritmo de vida, de patrones que pueden ser frustrantes para la eficiencia de la vida. Y a veces andamos cansados porque andamos ya kilómetros cargando esta cosa y la descansamos ahí nomás y chido, igual funciona y nadie se dio cuenta. Y creo que la razón que Dios se molestó ahí es que lo único que transforma vidas, lo único que causa que alguien deje todo, es que sienta el peso de la presencia de Dios. Cuando algo es automático, es superficial, es común y funciona y se animan, pero no llega a nada. Es como aquellas semillas que fueron tiradas, como dijo Jesús, ¿no? Y algunas cayeron sobre tierra sin profundidad y crecieron rápido, pero no perduraron. Creo que el peso de la presencia podría ser explicado como Salmos 92, 12 en adelante: plantados en la casa del Señor florecerás. Entonces, Taylor, hoy día tú nos estás diciendo que debemos ponerle peso a la gente, ponerles carga para que siente la presencia de Dios. No, por favor, no, en lo absoluto. Es que déjame explicar algo. Sí, los levitas cargaban la presencia, pero los demás, en la circunferencia de ello, también fueron bendecidos. La gente en tu congregación serán bendecidos porque tú llevas la presencia. La gente en tu comunidad serán bendecidos porque tú llevas la presencia. La gente en tu chamba son bendecidos porque tú llevas la presencia. Y quiero recordarles a cómo Jesús decidió llevar la presencia. Fascinante esto. Jesús, siendo Dios, fue llenado de la presencia cuando fue bautizado. Sabemos la historia, ¿no? Y algo cambió radicalmente en él. Gente fueron atraídas a él como nunca antes. Y algo, mi padre lo explica así: el Espíritu Santo no te hace más raro, te hace más atractivo. Y Jesús se convirtió en la persona más atractiva sobre la faz de la tierra. Obviamente, llevar el Espíritu, cargar la presencia, hay un peso a ello. ¿Y cómo es que Jesús decidió llevar el peso y también liderar a los discípulos? En ningún momento Él dice: lleven el peso. Simplemente Él dijo: ¿quieren seguirme? Mientras yo llevo el peso de la presencia, ¿me quieren seguir? Vengan, yo cargo todo. Ven. Y algunos ahí, hermanos, dijeron: ay, pero también podemos sentarnos a tu diestra y derecha, o sea, izquierda, podemos estar ahí contigo, sentados en el trono. Y Jesús dijo: cuidado lo que pides.
No dijo no, dijo guarda. ¿Por qué? No sabían que lo que estaban pidiendo era cargar peso. No sabían que lo que estaban pidiendo era cargar el peso de la presencia que Jesús estaba cargando. Ahora, lo fascinante de Jesús y su ministerio es que sí tuvo 12 discípulos, pero realmente habían más. Eran como circunferencias de influencia. Habían las multitudes que seguían a Jesús, oían su palabra, fueron alimentados por él, fueron bendecidos por la presencia que él llevaba. Después de las multitudes habían los 70. Y los 70 fueron aquellos que fueron enviados para hacer milagros y proezas. Luego hay los 12. Y los 12 son los conocidos. Luego hay los 3. Y luego hay el 1. Ahora, la pregunta aquí curiosa es: ¿por qué habían circunferencias de 1, 3, 12, 70 multitudes? Dios empezó a discriminar contra gente. No, yo creo que Jesús invitó a más gente a ser el 1. Pero solamente uno decidió ser el 1. Jesús invitó a más gente a ser los 12. Pero solo 12 eligieron ser 12. Ahora sabemos de que habían mujeres que no son contadas. Habían más de 12. No es un número sagrado. Lo que yo veo que Jesús nos enseña a hacer en el ministerio, en llevar la presencia, Jesús nos enseña: yo te invito a seguirme mientras yo cargo la presencia. Y si tú quieres, también puedes cargarla. Jesús nos invita a ser bendecidos por la presencia de Dios. Y Él dice: y si tú deseas, también puedes echarle una mano. Y en las circunferencias, obviamente, las multitudes andaban con la presencia, pero los 70 quizás ponían un dedo a la presencia. Los 12 cargaron un poco más. Los 3 cargaron mucho más. Y el 1 cargó tanto que estuvo delante de Jesús crucificado. Y Jesús dijo: hey, cuida a mi mamá. Y lo que me fascina, mientras aquí el piano y la banda pueden subir y vamos terminando, lo que me fascina es que no es nuestro trabajo obligar a las personas a sentir el peso de la presencia. Es nuestro trabajo conmoverlos, invitarlos, como dice en 2 Corintios 5:11: por el temor a Dios, por la reverencia a Dios, hacemos todo lo posible para persuadirte. No te obligo. Es que el error con la guardia vieja, acá no son nadie es un guardia vieja, ¿no? En lo absoluto. Guardia intermedia quizás, pero la guardia vieja, tienen un conocimiento del peso de la presencia que aquí nadie entiende. Por la trayectoria, por la fidelidad, por el carácter, por la integridad y la estancia y el perseverar y el cargar con el peso de la presencia. Saben, pero en cuestión de formar a otros, muchos sintieron de que su trabajo era de que otros sientan el peso también de la presencia. Y muchos cargaron el peso de la presencia sin conocer el beneficio de la presencia. Y terminaron quemándose. Mi trabajo no es ponerte el peso de la presencia. Mi trabajo es llevar el peso sin renegar, sin reclamar. Ay, qué flojos ustedes que no hacen nada. Mi trabajo es andar fiel paso a paso, identificándome con Jesús, quien me pidió: si quieres seguirme, levanta tu cruz y vamos.
Mi trabajo es que con el transcurso del tiempo tú veas en mí no solamente que soy alguien que lleva la presencia, pero soy alguien que siente el peso de la presencia. Y que te permito sentar en la mesa y que te permito ayudarme. Y como mencioné en el primer prédica, donde tú decides amarrarte a mí mientras yo llevo la presencia, ese Kavah. Los que esperan, confían, se amarran en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Y al invitarte a estar conmigo, tú me das nuevas fuerzas mientras tú y yo cargamos la presencia. Y lo hacemos sin renegar, sin estar molestos porque otros están siendo bendecidos por ello, pero sin sentir el peso de ello. Lo que simplemente quiero decir es: a aquellos que tienen trayectoria y han llevado el peso, gracias. Pastora Lili, qué locura lo que has cargado. Aquí pocos, la mayoría sabe el peso que la pastora Lili ha cargado. En vez de dejarlo tirado, la presencia le decidió: ¿sabes qué? Vamos. En vez de automizar la presencia sobre carretas, usar técnicas y fórmulas y sistemas, decidió cargar el peso de la presencia. Y ahí viene donde obviamente sus hijos dicen: yo también quiero sumar a esto. Y ustedes, sus hijos espirituales, dicen: yo también quiero sumar a esto. Y sí, hay mucha gente que no aprecia lo que ustedes están cargando. Hay mucha gente que no entiende lo que están cargando. Pero que nuestros corazones no se amarguen. Más bien que nos alegramos en ser seguidores de Jesús y hacerlo de la manera de Jesús. Encargar la presencia sabiendo de que muchos son bendecidos por ello. Me fascina la historia de David trayendo el arca a casa, pero más me fascina la historia de Obed-Edom. ¿Qué provoca a alguien que deje todo y siga a Dios? Que en nuestras iglesias los jóvenes encuentren la maravillosa presencia de Dios, pero que observen en nuestras vidas el gozo de llevar la presencia. Como Jesús en Hebreos, el gozo que le esperaba fue lo que él decidió mirar en vez de mirar la carga que él iba a llevar a la cruz. Debido al gozo, carguemos la presencia en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie conmigo, por favor. Ahí donde están, siento orar, ¿no? Y la oración va a ser sencilla esta tarde. Quizás en dos formas. Número uno, Dios, perdónanos por caer en tentaciones a veces de automizar tu presencia, donde por A o B razones hemos puesto la presencia sobre carretas. Perdónanos, Dios. Tu presencia no es una fórmula, tu presencia no es un sistema, tu presencia no es algo que se usa, es algo que se carga. Mi segunda oración es: entonces, si se carga la presencia, danos hombros anchos para llevarla. Como la oración de Jabez, ¿no? Amplía mis estacas. La pongo en un remix y digo: Dios, amplía mis hombros para poder llevar más de la presencia, porque más de la presencia que yo puedo llevar, más gente bendecida hay. Y yo quiero bendecir a mi ciudad, yo quiero bendecir a mi nación, quiero bendecir a mi continente,
quiero bendecir a más gente, tal como Jesús bendijo, yo quiero bendecir. Entonces, ¿estamos de acuerdo para orar? Todavía no están, como sean cómodos. Padre Santo, aquí estamos y clamamos a ti, oh Dios, perdónanos por aplicar a veces los sistemas y formas de este mundo en atomizar la presencia y usar trucos y artimañas para activar ese feeling que es semejante a la presencia. Perdónanos por hacer de la presencia fórmulas y algo que se usa. Perdónanos, Dios. Es fácil hacerlo sin darnos cuenta, como David lo hizo sin darse cuenta. Lo hemos hecho sin darnos cuenta. Perdónanos, Dios, nos arrepentimos por ello. Perdónanos por el daño colateral que causó llevarlo por automático. Aquellos usas que han sido daño colateral por automizar la presencia. Dios, perdónanos el día de hoy. Perdónanos. Permítenos una vez más entonces cargar la presencia. Darnos la gracia de poder ser de aquellos que ponen la presencia al hombro y le llevamos. Sí, queda mucho por caminar, pero no importa. Que seamos un grupo de personas caminando hacia el cielo juntos, cargando la presencia. Entonces, Dios, danos esa estamina, esa fortaleza, esa osadía de tomar un paso tras otro paso. Amplía nuestros hombros para llevar más de la presencia. Pon gente a nuestro lado para compartir el peso de la presencia. Que podamos ser varios, muchos, docenas, cientos, miles de personas con la convicción de cargar la presencia de Dios. Porque sabemos de que al llevar la presencia de Dios, más son bendecidos por la presencia de Dios. Entonces, Dios, que nuestra nación sea bendecida, que nuestra ciudad sea bendecida, que nuestra iglesia sea bendecida, que nuestra familia sea bendecida. Sabemos que nuestra vida es bendecida. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Ahí donde estás, agradécele a Dios. Si estás cómodo, levanta un cántico nuevo al Señor ahora mismo. La, la.